Vamos a el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35 y vamos al versículo 14. Jeremías 35, 14. Dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Bueno, este texto es bien particular. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Padre que estás en los cielos, Dios de gloria y de infinita misericordia y bondad, te pedimos en esta hora, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, que tomes control de este tiempo, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, que no haya distracciones, que no haya obstáculos, Señor, que no haya resistencia en nuestro corazón, Padre Santo, que no haya prejuicio alguno, Padre Santo, que no nos cerremos a lo que tú en esta mañana quieres hablar a nuestras vidas y quieres operar en nuestros corazones. Padre, envía tu espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, envía tu espíritu sobre mi vida, Señor, que yo pueda hablar de parte tuya, Señor, que yo pueda ser un instrumento tuyo, Señor, porque tú eres ese Padre celestial, Padre que ha sanado toda herida, que ha satisfecho toda necesidad de nuestra alma. Tú eres ese Padre que tanto necesitamos, Señor, y que tanto bien nos hace. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que hables a cada vida, a cada corazón, a cada hombre, a cada niño, a cada joven, Señor, a cada mujer, Padre, a cada esposa, a cada madre. Háblanos, Dios del cielo, y haznos entender tus propósitos y danos la capacidad de someternos a tu voluntad, Señor. Borra en esta mañana todas nuestras rebeliones, Señor, todo lo que se levanta al interior de nuestra carne, Señor, toda soberbia, toda altivez, Padre. Yo te pido, Señor, que tú hagas presencia en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú estás viendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú ves más allá de la pantalla con su nombre, tú ves lo que están haciendo en sus casas, tú ves si están distraídos, tú ves, Padre, si están dormidos, tú ves, Padre Santo, si de verdad están escuchando tu palabra, tú ves si tienen un corazón dispuesto a oír tu voz, tú ves si hay una disposición de obediencia. Padre, en esta hora, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y habla nuestras vidas, Padre, conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar de un hombre llamado Jonadab, hijo de Recab. Recuerden que en el Antiguo Testamento o en el contexto judío, el apellido no era Morales, Patiño, Pérez, no, el apellido era el decir hijo. Por ejemplo, el apellido del Señor Jesucristo, él se llama Jesús y su apellido es hijo de David. Así eran los apellidos: Jesús, hijo de David. Es decir, las cabezas de las tribus eran las que les daban los apellidos a los hijos. Jesús, hijo de David, sí. Ahora tenemos un varón aquí que se llama Jonadab, y él se llama Jonadab, hijo de Recab. Se llama Jonadab y su apellido es hijo de Recab. Este varón es un hombre insigne, es un hombre fuera de serie y no es un hombre judío. Escuche bien. Jonadab, hijo de Recab, no es un judío, porque los recabitas fueron una tribu no judía, que era una tribu nómada y que en la época de la que estamos hablando aquí en la Biblia, en este momento histórico, esta tribu nómada, es decir, que no estaba asentada en ningún territorio, sino que simplemente andaban por ahí con sus tiendas, esta tribu solicitó al pueblo de Israel refugio. ¿Por qué? Porque en esa época el emperador Nabucodonosor andaba por todas las tierras arrasando con toda la humanidad. Él se hizo un hombre poderoso en la tierra y conquistó todos los territorios del mundo antiguo, de tal manera que no podía existir en ese momento histórico una tribu que no estuviese amparada en alguna nación.
y ellos vinieron a Israel, al pueblo de Israel, y buscaron refugio en Israel, pero ellos no tenían tierra. Los recabitas no eran judíos, no eran del pueblo de Dios, no habían recibido la revelación de Moisés, no habían recibido absolutamente nada de instrucción bíblica como tal, sino que simplemente eran una tribu que se esforzaba en mantener su identidad, en mantener su cultura, en salvaguardar sus principios y sus valores, y que por la violencia y el peligro de la época les había tocado, se habían visto obligados a venir al pueblo de Israel y buscar refugio, y el pueblo de Israel abrió sus puertas, abrió sus brazos a la tribu de los recabitas, y ellos momentáneamente estaban viviendo allí, ¿cierto? Pero nosotros debemos recordar algo bien importante, y es por qué Dios levantó a Nabucodonosor, un emperador que arrasó con todo el mundo. Lo levantó para disciplinar a Israel, porque Israel se había vuelto a los ídolos, Israel se había vuelto a los falsos dioses y se había corrompido totalmente y había abandonado al Dios verdadero, y había abandonado el verdadero culto a un Dios invisible, a un único y santo Dios que no quiere que le hagan estatuas, que no quiere que le hagan imágenes, sino que lo adoren de corazón. Entonces, Dios estaba completamente enojado, y Jeremías, o sea, el autor del libro del cual estamos tomando este mensaje, Jeremías, el profeta, fue uno de los últimos profetas que llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento y que les anunció el castigo. Así que casi toda la profecía de Jeremías es la voz de Dios reprendiendo a Israel, exhortando a Israel, tratando de que Israel vuelva en sí. Es como un padre que tiene un hijo perdido, que tiene un hijo descarriado, y está como en ese momento de lo que nosotros llamamos la cantaleta. O sea, todo el tiempo con la misma cantaleta, y el padre se vuelve cantaletoso porque el padre desesperadamente busca en todo ese sermón diario, que es igual siempre, busca hacer que su hijo entre en razón. Y eso es lo que está haciendo Dios en este momento, tratando a través de Jeremías que el pueblo de Israel entre en razón y se arrepientan de su rebelión y su desobediencia para que puedan alcanzar misericordia. ¿Y qué hace Dios? Dios hace algo que a los padres nos han dicho que es incorrecto hacer, y es algo que nosotros aborrecemos hacer, y es algo que aborrecemos que nos hagan, y son las comparaciones, ¿cierto? Cuando nosotros decimos a uno de nuestros hijos, oye, pero Juanchito, el hijo de Raúl, yo veo que él, cuando es la hora de entrar a su casa, enseguida surge como una rebelión en el corazón. No, pero ¿cómo me vas a comparar? Y nos han enseñado que eso es ultrajar a nuestros hijos, compararlos con cualquier otra, con otro niño, decir, pero es que los de enfrente se portan bien y los hijos míos se portan mal. Nos han dicho que eso es un ultraje. O comparar a uno de los hijos con el otro hijo, que eso es un trauma, que eso va a dañar al niño, que nosotros no podemos hacer esas comparaciones. Pues Dios no entra en conflicto con hacer unas comparaciones. Y él vino y comparó y puso como ejemplo a un hombre que no es judío, a un hombre impío. Es decir, trajo a un hombre de la calle, a un hombre extranjero, y dijo, miren este hombre cómo es. Y una de las cosas que él dice de Jonadab, que es una de las cosas supremamente importantes, es algo que yo pienso que todo hombre que me está escuchando, escúchenme, todo hombre que me está escuchando debe abrir su corazón a esta frase que la está diciendo Dios
mismo. O sea, Dios está exaltando a un hombre que vive sobre la tierra y que no es parte de su pueblo. A un hombre a quien él nunca ha llamado, nunca ha salvado, nunca ha rescatado, nunca ha abrazado. Él está diciendo, este hombre tiene algo. Escuche bien, este hombre tiene algo y este hombre ha logrado algo que yo no he logrado. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo algo así? Dios está diciendo, Jonadab, hijo de Recab, logró algo con sus hijos que yo no lo he logrado con los hijos míos. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Oiga, esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Cuando yo encontré este pasaje, a mí se me pusieron todos los pelos de punta. Yo vi a leer, tiene que estar mal redactado. No, Dios me está diciendo, hombre, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, que ordenó a sus hijos que no bebieran vino y no han bebido vino en toda su vida solamente por obedecerlo. Pero yo les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar. Yo que soy Dios les he hablado a ustedes y ustedes a mí no me han obedecido. La grandeza de Jonadab como hombre es que su palabra fue firme. ¿Y qué significa esa frase? Que su palabra fue firme. Hermanos, en este momento histórico en el que está escribiendo Jeremías, Jonadab hace años que se murió. Hace años que se murió. Eso es como el tatarabuelo de los recabitas. Y le está diciendo lo que él ordenó hace miles de años, generación tras generación, la ha venido obedeciendo. Por eso Jonadab es un hombre que tiene palabra firme. Fue firme la palabra de Jonadab. Y esa frase implica muchas cosas que tienen que ver con un padre. Que tienen que ver con un padre. Un padre debe ser de palabra firme. Un padre debe tener una palabra firme, pero tenemos que entrar a interrogarnos qué significa tener palabra firme. ¿Qué significa tener palabra firme? Porque palabra firme no es ni gritar ni amenazar. Eso no es palabra firme. Eso no es palabra firme. Palabra firme no es gritar, no es amenazar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la manera como hablaba Jesús, porque si vamos a buscar a un ejemplo, a un hombre que supere a Jonadab, porque Jonadab fue exaltado en el Antiguo Testamento, pero para poder nosotros reconocer cuáles son los valores de un hombre y para poder saber qué significaba que su palabra fue firme, tenemos que ir a las palabras de Jesús, que también fue un hombre de palabra firme, y nosotros no sabemos cómo educó Jonadab a sus hijos. Lo único que sabemos es que lo que él dijo lo obedecieron. Lo obedecieron y lo siguen obedeciendo generación tras generación. Ahora, ¿qué es palabra firme? La palabra de Jesús es una palabra firme, pero Jesús no amenazaba ni gritaba, lo dice claramente el profeta Isaías. Y ya que estamos aquí, yo pienso que ustedes me pueden ayudar con los textos y me va mejor. En Isaías 42, podemos leer del 1 al 3 con voz fuerte, firme y sonante, que todos allá escuchen. Isaías 42 y leemos del versículo 1 al 3. ¿Qué profetizó Isaías acerca de la manera de hablar de Jesús? Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. Ok, miren qué tremendo eso. No gritará, pero traerá justicia. No gritará, no apagará el pábilo que humea, no romperá la caña cascada. ¿Qué quiere decir? Que no va a hacer daño, no va a lastimar, no va a traumatizar a sus hijos con su autoridad, no va a criar hijos traumados, no va a criar hijos asustados. No va a traer al mundo hijos que va a traumatizar y a ultrajar. No.
Eso no es palabra firme. Palabra firme no es ultrajar, palabra firme no es maltratar, palabra firme no es amenazar. Palabra firme es palabra de verdad. Dice aquí, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué significa que una palabra de un hombre sea firme? Que sea verdadera, que sea verdadera. La palabra es firme cuando la palabra es verdadera. Yo quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. ¿De dónde proviene la autoridad del Padre para hablar? Cuando un padre habla y todos los demás obedecen y todos los demás escuchan, ¿será porque grita? ¿Será porque amenaza? ¿Será porque infunde miedo? ¿O será porque dice la verdad y porque la dice con claridad? ¿Qué dice en Mateo capítulo 7, del 28 al 29 acerca de Jesús? Que como ya hemos visto, Isaías nos dijo que no iba a gritar y que no iba a alzar su voz en las calles. Y conocemos el estilo de Jesús. Dice que se sentaba en el monte y les hablaba. Hasta sentado hablaba. Cuando nosotros queremos ejercer autoridad, por lo general nos paramos y señalamos de arriba hacia abajo. Pero Jesús estaba sentado hablando. Y mire lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribe. Dice, se admiraba. Recuerden, Jesús está sentado y está enseñando. Cuando una palabra es firme, cuando una palabra enseña e instruye. No podemos, usted no puede, por muy hombre, por muy papá, por muy jefe de casa que sea, usted no puede llegar un día y decirle al niño, recoge esos zapatos, cierra el closet, apaga el televisor. Usted no puede pensar que eso es autoridad porque él va a recoger los zapatos y él va a apagar el televisor simplemente porque usted está gritando. Simplemente porque usted está gritando, simplemente porque usted tiene miedo. Cuando usted no está, el televisor se va a volver a prender, los zapatos van a volver a caer a la mitad de la sala, todo va a volver a ser igual, porque usted no está enseñando, usted está gritando, usted no tiene autoridad, porque la autoridad la tienen los maestros, la autoridad es dada para enseñar. Se enseña y solamente cuando el maestro enseña es cuando alrededor se le tiene respeto. Entonces, si usted es un hombre que enseña, si es un hombre que transmite la verdad, usted siempre va a tener autoridad para luego reprender, llamar la atención o regañar. Pero la autoridad proviene de aquel hombre que se sienta a enseñar. ¿Y a enseñar qué? A enseñar la palabra de Dios. Eso fue el mandato que Dios le dio al Padre. ¿Y por qué se lo dio? Porque Dios es el que le dio al hombre autoridad, se la dio al hombre, no se la dio a la mujer. Dios le dio la autoridad al hombre. La Biblia dice que cuando Adán estaba allá solo, fue cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Se lo dijo a Adán solo. ¿Cómo le entregó la autoridad? Entregándole un mandamiento. Un mandamiento. ¿A quién le entregó el mandamiento? Se lo entregó a Adán. Adán allí recibe autoridad. ¿En qué consiste la autoridad? La autoridad consiste en guardar el mandamiento y enseñar, no imponer, no asustar, no amenazar, no enseñar a los demás a obedecer al mandamiento. Y ahí es donde la autoridad se desmorona, se desquebraja. Cuando yo no tengo ni me siento en capacidad de enseñar. Cuando hago silencio en el momento en que debo enseñar, en que debo transmitir la verdad. Todo padre tiene que ser un maestro. Dios le dijo a los padres, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando las enseñarás, se las enseñarás a tus hijos, las repetirás. Miren que Dios dice aquí,
Yo desde temprano y sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo he estado repitiéndole a ustedes las mismas cosas. Un padre tiene que enseñar para que pueda tener autoridad. Un padre no puede llegar sin haber dado ningún tipo de enseñanza a reprender lo que él no ha enseñado a hacer. ¿Y dónde se resquebraja la autoridad del padre? Cuando él abandona su sitio de maestro, cuando abandona su sitio de enseñanza y le toca a la mujer por el bien de sus hijos meterse en el lugar donde ella no debe estar. Y es ella entonces la que tiene que enseñar. Y aunque el padre grite, los hijos sienten temor de sus padres, más no respeto, más no honra, más no obediencia. Aman a su madre. Siempre amaremos al que nos enseña. Siempre amaremos al que nos instruye. Siempre respetaremos a aquel que nos enseña la verdad con amor, que nos enseña el camino con claridad. Siempre amaremos a nuestros maestros. Y lo que el Señor Jesucristo vino a traer fue el ministerio de la enseñanza. Él es el rabí, él es el maestro de maestros. Y todo hombre debe ser un maestro. La Biblia dice, debiendo ser ya maestro por razón del tiempo. Hace poquito un hermano de la iglesia me decía, bueno, yo considero que lo que debe hacer la iglesia, lo que debe hacer un pastor es formar líderes. Y yo me quedé así pensando, pero es que yo eso es lo que he hecho toda la vida. Porque cuando enseñamos, estamos enseñando a los demás a hacer las cosas. Y si usted es una persona que tiene años estudiando, usted ya debiera ser un maestro. Y si usted está pensando que tiene que ser maestro del instituto bíblico, de la escuela, yo quiero decirle, usted tiene que ser primero maestro de su casa. Usted tiene que ser maestro de su hogar. En el momento en que usted se siente y asuma la cátedra de la enseñanza, de la fe y de la verdad a su familia, en ese momento toda la autoridad de Dios le será restaurada. Y hay de aquella mujer que estorbe eso, y hay de aquella mujer que se oponga a eso. Fue firme la palabra de Jonadab, porque él era el que le enseñaba a sus hijos. También creo que la esposa de Jonadab tuvo que ser una gran mujer que logró hacer que sus hijos respetaran a su padre y que en ningún momento se interpuso dando una orden diferente o desautorizando a sus padres, al padre de los niños públicamente. Y eso es algo que entre todos tenemos que construir. Tenemos que construir un hogar donde cada uno ocupe el lugar que Dios determinó según el diseño divino. Pero cada quien tiene que buscar su lugar, sin echarle la culpa al otro. Cada quien tiene que buscar su lugar. En este pasaje aprendemos una segunda cosa. Una segunda cosa aprendemos es cuál es el fundamento de la obediencia. Estamos viviendo una época de total rebelión de los hijos contra los padres. Estamos viviendo la época que yo llamo la desaparición del padre. Y es una de las épocas más peligrosas, más peligrosas. De hecho, cuando la Biblia habla de los tiempos peligrosos, dice que vendrán tiempos peligrosos porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, implacables, insolentes, intemperantes, y una de esas grandes características de estos hombres peligrosos es que son desobedientes a sus padres, desobedientes a sus padres. Algo que de pronto nos parece una bobada, pero que es supremamente peligroso. ¿Cuál es el fundamento de la obediencia? Vamos a Jeremías capítulo 35 y vamos a las palabras de los mismos recabitas. ¿Qué hizo el Señor Dios para cuestionar al pueblo de Israel y para hacerlos entrar en razón de que dejaran su desobediencia? Le dijo a Jeremías y a los líderes de Israel, hagamos algo así como una prueba. Vamos a probar a los recabitas. Entonces yo quiero que ahora leamos
desde el versículo 2, Jeremías 35 desde el versículo 2, y vamos a darnos cuenta que Dios mismo llamó a Jeremías y le dijo, tú vas a ponerlos a prueba para que te des cuenta qué clase de personas son los recabitas. Jeremías 35:2 dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Azanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Icabías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tienda, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Yo quiero que miren atentamente esta situación, porque ellos están refugiados en Israel. Así que hay algo así como una relación de dependencia y de temor, porque los judíos son los que le están dando cobertura a ellos. El bienestar y la integridad de este pueblo depende de la cobertura que los judíos les están brindando en Jerusalén. Así que se necesita mucho coraje para que, habiéndoles puesto en el templo de Jerusalén tazas y copas de vino y les digan beban, ellos digan, no vamos a beber, no vamos a beber. No importa si estamos refugiados aquí, no importa si nuestra vida está en peligro, no importa si de pronto ustedes se molestan y nos expulsan afuera, no vamos a beber vino. Ajá, pero ¿y por qué? Ah, no, porque es que el vino es malo, porque es que cuando uno toma vino me vuelve loco, no, porque es que el vino produce migraña, no, porque es que el vino no es por eso, no es por eso, es porque nuestro Padre nos dio una orden y nos dijo que no lo hicimos. La obediencia no se fundamenta en el mandamiento, sino en la dignidad y en la autoridad de la persona que da la orden. La obediencia no se fundamenta en el mandamiento. Por eso cada vez que un joven reta a su hijo diciéndole, ¿y por qué? ¿Y por qué? La respuesta es porque yo soy tu padre y te lo estoy ordenando. No tenemos que dar una explicación filosófica, cosmológica, ontológica y antropológica acerca de la coherencia o de la racionalidad del mandamiento, porque basta que sea tu padre el que te está diciendo que no lo hagas. Ese es el carácter de los recabitas. Y hoy tenemos una cantidad. Quiero que Dios me ayude a no usar un lenguaje grosero, pero una cantidad de peladitos, necios, tontos, que no estudian, que no obedecen,
que no van para ningún lado y que se atreven a retar al padre diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú digas? ¿Qué sentido tiene lo que tú me estás ordenando? Toda una tribu, varias generaciones tenemos aquí, con esposas y con hijos. Cuando un recabita se iba a casar con una mujer, él tenía que decirle, mira niña, tú te vas a casar conmigo, pero nosotros no tomamos vino. Y tú tienes que renunciar al vino. Y nuestros hijos no van a tomar vino. Y tampoco vamos a vivir en el mejor edificio de la ciudad. Vamos a andar así de calle en calle. Si quieres te casas conmigo, si no, no. Pero si te casas conmigo tienes que asumir mis creencias, mi cultura, mi dignidad. Pero sobre todo hay algo que es importante en este asunto de obediencia. ¿Qué es lo que nos da la obediencia? ¿Qué es lo que nos da esa conexión con mi Padre? ¿Sabe qué nos da? Nos da identidad. Y de la identidad se desprende todo lo demás. De la identidad se desprende mi seguridad emocional y mental. Cuando yo no tengo conexión con mi Padre, cuando yo tengo problemas con mi Padre, yo tengo un descontrol mental y emocional en mi vida. Y yo te puedo apostar, es más, conozco psiquiatras que lo han escrito en libros. Escúchame lo que te estoy diciendo. Que en todo trastorno mental, todo paciente con trastorno mental, escúcheme, estoy hablando de depresión, estoy hablando de trastorno bipolar, estoy hablando de cualquier tipo de trastorno de orden psiquiátrico. Me he leído varios autores psiquiátricos y todos están de acuerdo en que todos los pacientes que los visitan con trastornos psiquiátricos están desconectados del Padre. Por culpa del Padre o por culpa de ellos. Yo no estoy diciendo quién es el culpable. Lo que estoy diciendo es que detrás de todo trastorno mental y psicológico hay una desconexión con el papá. Hay un conflicto de crisis con el papá. Y repito, no estamos hablando de quién es el culpable. Pero yo te aconsejo, si tú tienes un padre que es medianamente decente, haz las paces con él. Porque de él viene tu identidad, de él viene tu paz mental, de él viene que te vaya bien en la vida. Siempre tenemos que hacer las paces con el Padre. Y cada padre tiene que sentarse a enseñar a sus hijos. Porque nunca puede haber, escucha bien, nunca puede haber una reprensión si antes no ha habido una instrucción. Nunca. Una reprensión dada sin haber recibido instrucción es abuso de autoridad. Y nadie te la va a recibir. Ni el mejor de los hijos. Si callas por miedo. Pero tu reprensión no entra en un corazón que tú no has instruido, como padre, como maestro, como sacerdote, como lo quieras llamar. Primero es la instrucción, luego viene la reprensión. El padre que no instruye, yo le aconsejo que tampoco reprenda. Porque de nada sirve esa reprensión si antes no hay una instrucción. La obediencia no tiene que ver con la coherencia ni con la sensatez del mandamiento, tiene que ver con la dignidad de la persona que me está dando la orden. Es mi Padre el que me da la vida. Su sangre fluye por mis venas. Yo soy una extensión de Él. Repito, Jonadab está muerto. Pero Dios dice como si estuviese vivo. Fue firme la palabra de Jonadab, porque aquí está toda su descendencia obedeciendo su palabra.
Cuando les preguntan por qué, vuelve a salir de sus labios, porque nuestro padre Jonadab nos lo dijo. Nuestro padre Jonadab nos lo ordenó. Vientre. Esta obediencia es un asunto de honra. Escuche bien, es un asunto de honra. No solamente para el padre que da la orden, sino para el hijo que lo obedece. Vamos al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, del 8 al 9. Y otro hermano me busca Efesios 6, del 1 al 3, que es el texto que conocemos, donde la Biblia enseña claramente que nuestra obediencia a nuestros padres determina nuestra suerte. Así de sencillo. Proverbios 1, del 8 al 9. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Mire lo que dice. Adorno de gracia será en tu cabeza y collares en tu cuello. ¿Qué quiere decir eso? Honra. Eso quiere decir honra. O sea, el collar, el adorno, las joyas son algo que implican honra. El hijo que escucha atentamente el consejo de sus padres será honrado. O sea, tendrá una vida de dignidad. Si tú no quieres tener una vida, de humillación, de experiencias humillantes, de experiencias vergonzosas. Si tú quieres ser una persona honorable, tienes que guardar todas las enseñanzas de tus padres. Eso es honra para tu vida. Y al mismo tiempo, cuando tú guardas las enseñanzas de tus padres, tú estás honrando a tus padres. Aun cuando ellos no estén, tu vida es honra para el nombre de su padre. Tu vida es una honra para ellos. Tu vida recuerda la grandeza de tus padres. Y el otro texto es el texto que conocemos, Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, si se dan cuenta, ese texto utiliza las palabras honra y obediencia indistintivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la una es sinónimo de la otra. En alguna parte del texto dice obedecer y en alguna otra parte del texto dice honrar. ¿Qué quiere decir eso? Honra es obediencia. Y es honra para el padre que da el mandamiento y es honra para el hijo que la obedece. Y Dios ha empeñado su palabra en dar una bendición que se extiende no solamente a la iglesia, sino a todo hijo que honra a su padre. Todo hijo que honra a su padre le va a ir bien en la vida, lo dice Dios. No importa si es evangélico, si es católico, si es masón, si es lo que sea. No importa. No importa su creencia. Es más, no importa si no cree en Dios. ¿Por qué? Porque es un principio. Dios lo dijo, salió de la boca. Es una ley que gobierna el universo. Dios ha dicho, todo hijo que honre al padre le irá bien y será de larga vida. Lo dijo y eso le cae a todo el mundo. Todo el mundo recibe esa bendición. Todo el mundo la recibe. Los que creen y los que no creen. ¿Por qué? Porque son principios de autoridad que gobiernan la historia. Todo se devuelve. Todo se devuelve. Bueno, y por último, ¿por qué todo este asunto del padre y por qué todo este asunto de la importancia del padre? Y es porque Dios es padre. ¿Qué sucede si tú no puedes conectar con tu papá? ¿Qué sucede si tu papá es alguien despreciable, maltratador, injusto, inmoral, que en ninguna manera tú podrías obedecer, en ninguna manera tú podrías a veces
quizás ni nombrarlo. ¿Qué sucede en esos casos en los que el hijo quiere salir adelante, pero no puede hacer esa conexión con su padre porque literalmente su padre es un desastre? ¿Qué sucede? Es tan importante la paternidad que el plan de salvación que Dios diseñó antes de la fundación del mundo incluía la adopción, incluía que Él se convirtiese en nuestro Padre. El plan de salvación de Dios es sumamente glorioso porque no implica solamente el perdón de pecados, no implica simplemente salvación, sino que implica establecer con cada ser humano que se vuelve a Dios a través de Jesucristo, establecer una relación paternal. ¿Por qué? Porque la relación paternal es la relación que puede sanar a un corazón que está destruido. Y cuando nosotros encontramos personas destruidas, cuando nosotros encontramos personas, como dice algún predicador, personas rotas, personas que emocionalmente no sirven, personas completamente acabadas, personas que les van mal en la vida, personas destruidas, personas fracasadas, personas que no tienen una capacidad ni mental, ni emocional, ni espiritual para salir adelante en la vida. Cuando encontramos personas así, cuyos padres las han dañado, encontramos un pasado de un padre abusador, maltratador, ausente, quizás hasta cruel. Cuando encontramos esto, no hay manera de que la persona sane. No hay manera de que la persona sane, sino a través de un descubrimiento, de una paternidad amorosa, tierna y real. O sea, la verdadera paternidad. Por eso Dios no quiere simplemente venir y limpiar tus pecados. Dios no quiere venir simplemente y perdonarte y decirte, bueno, tú vas para el infierno, ahora tú vas para el cielo. Dios no quiere simplemente eso. Dios quiere adoptarte como hijo suyo. Y no son todos los hombres hijos de Dios, porque la Biblia habla claramente de que a los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, solamente a ellos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales se vuelven a engendrar. Dice, no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios propone para sanar un corazón herido, para sanar a una persona abusada, ultrajada, maltratada por sus padres? Lo que Dios propone es que vengas a Él a través de Jesucristo y Él pueda adoptarte. Y en ese proceso de adopción, Él te transmite su naturaleza divina, te hace participante de su naturaleza divina y te hace nacer de nuevo y llegas a ser como un niño, como un bebé recién nacido, cuya marca de que has nacido de nuevo es que deseas ardientemente la leche espiritual no adulterada de su palabra y empiezas a crecer para salvación. Y esa es la obra de Dios. Dios quiere adoptarte como un padre adopta a un hijo, pero mucho más allá, porque si tú adoptas a un hijo, si tú vas al bienestar y te entregan a un niño de 2 o 3 años, tú nunca vas a poder hacer que ese niño tenga tu ADN, tú nunca vas a poder hacer que ese niño tenga tu sangre, tú nunca vas a poder hacer que tu sangre corra por las venas de ese niño, tú nunca vas a poder impartirle a ese niño tu herencia intelectual, tu herencia emocional, tus hábitos, tus inclinaciones. Tú no vas a poder, tú vas a luchar y quizás lo logres, pero lo más seguro es que va a ser una tarea supremamente difícil y supremamente imposible. Cuando adoptamos a un hijo ajeno, tenemos que asumir que ese hijo tiene un ADN, tiene unos cromosomas, tiene unas inclinaciones, tiene una historia
historia, en sus neuronas, que no es nuestra historia. Pero cuando Dios nos adopta a nosotros, cuando Dios adopta nuestras vidas, Dios viene a nosotros y nos hace un lavado de cerebro. Si es verdad lo que dicen en la calle, te lavaron el cerebro. Sí, me lavaron el cerebro, me lavaron el cerebro, me lavaron el cerebro y me cambiaron esa forma pecaminosa de pensar y me cambiaron todos esos complejos, todos esos miedos, todos esos esquemas sociales, me los cambiaron por los preceptos de Dios y Dios entra en mi vida con su palabra, que es viva, que es eficaz, que tiene su vida, que es la semilla de Dios, que es la semilla de Dios. Así como un espermatozoide viaja hasta el óvulo de una mujer para engendrar vida, para crear a una persona que tiene características que están determinadas por toda la información genética que hay en ese espermatozoide. Y entonces ese niño se va a parecer al dueño del espermatozoide y aún le van a gustar muchas cosas que a él le gustaban y aún va a tener muchas habilidades que él tenía. Así, de esa manera, cuando la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es respirada por Dios, que es exhalada por Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios, Dios la exhala de su aliento y cuando esa palabra llega a mi vida y entra en mi ser, no me da una información, no me da una información acerca de que es Dios, no. Me da el corazón de Dios, me da el sentir de Dios, me da el pensamiento de Dios, me dan ganas de amar a Dios y comienzo a aborrecer lo que Él aborrece y comienzo a amar lo que Él ama. Entonces ya pierdo la conexión con el mundo y ahora estoy conectada con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos aquellos que han vivido la misma experiencia de regeneración a través de su palabra y por el Espíritu de Dios. Y me convierto en una criatura nueva. Como dice Pedro, un niño recién nacido que desea ardientemente la palabra de Dios. Y yo sé que a todos los que me están escuchando no les ha pasado, pero es nuestro anhelo cada día que te pase. Y si a muchos les ha pasado y tú una vez naciste de nuevo, tú eres hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron y ahora tienes un padre. Y si aquel padre te ultrajó, te maltrató, abusó de la autoridad y marcó tu vida para mal, ahora recibe al Padre de la gloria, al Padre de las luces, al Padre de bendición, al que te ama, al que nunca te dará una piedra si le pides un pan, al que nunca te dará una serpiente si le pides un pescado, a aquel que fue capaz de entregar a su Hijo Jesucristo por ti. Él es ahora tu verdadero Padre. Él quiere restaurar esa paternidad y que tú aprendas a experimentar el amor de un Padre que te ha creado y que te ha vuelto a crear por su palabra, que te da una vida nueva. A mí toda la vida me impactó el testimonio de una mujer musulmana, una jovencita musulmana llamada Malak. Ella se convirtió del Islam de una familia donde la maltrataban, como todos los musulmanes. Lo que pasa es que ahora están disfrazando esas cosas, pero los musulmanes le pegan a las mujeres, las maltratan, las ultrajan. Muchas veces detrás de todas esas cosas que hay, cubriendo la cara de la mujer, hay golpes y hay moretones, porque a ellos les parece mal que la mujer mire para la izquierda, que mire para la derecha, que salga a la calle sin un hombre. Es una religión completamente machista, que odia a la mujer, completamente destructiva. Y esta mujer nos mostraba las marcas, ya sin la burka y sin todas esas cosas que no sé cómo se llaman. Ella nos mostraba las marcas que tenía en la piel, de cómo la maltrataban, de cómo la ultrajaban. Y la persona que la entrevistaba le hacía muchas preguntas, pero una de las preguntas que me pareció la más importante, le dijo, ¿qué fue lo que te gustó de nuestro Dios? Y ella, sin dudar, dijo, lo que más me gustó fue la paternidad de Dios. Porque Alá no es padre de nadie. Pero el Dios de ustedes y Dios mío ahora es padre. Y todos, y decía, todos los musulmanes
adolecemos de una profunda, dolorosa y miserable orfandad. La figura del Padre ha desaparecido, porque el Dios de los musulmanes solamente es un Dios de odio y de guerra. No es Padre. Pero el Dios verdadero, el Dios que nosotros hemos conocido, el Dios que nos alcanzó, se llama Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y de cada uno de nosotros. Y yo no sé cómo tú oras, pero es que el simple hecho de comenzar a orar diciendo Padre es el milagro más grande que puede suceder. Cuando todo el universo entra en caos y colapsa, no hay nada que nos pueda llevar a un estado de paz en medio de la tormenta, algo que nos devuelva el equilibrio, el norte a nuestra vida, que simplemente levantar el rostro y decir, Padre, que estás en el cielo, Padre Santo, Padre nuestro, Padre mío, Padre bendito, qué bueno es tener papá, qué bueno es tener papá. Cuando uno tiene papá, se siente completamente pleno, dichoso, realizado. Tenemos un Padre que nos ama,